Para esta práctica de control de temperatura me basé en un circuito que nos otorgó el profesor de la materia de complementaria. Usé una fuente de 12 volts para alimentar el circuito hasta la parte del amplificador operacional y una fuente de 5 volts para alimentar el potenciómetro que va a la entrada no inversora del amplificador operacional, el relevador, y posteriormente se agregó un LED. El problema fue que al llevar a cabo esta práctica el sensor dejó de funcionar, ya que el voltaje de la fuente siempre fue 12 volts, pero el voltaje que había a la salida del sensor variaba mucho e incluso en ocasiones daba un voltaje negativo, por lo que supuse que este ya no funcionaba bien. Y esto no permitía que la práctica funcionara de manera correcta. Sin embargo, aún así se puede escuchar el clic del relevador ajustando el voltaje del set point del amplificador operacional. Aquí se ve de manera más clara las dos fuentes que usé para alimentar el circuito. Recurrí a quitar el sensor, ya que este no funcionaba y las electrónicas que tengo cerca, este sensor se encontraba agotado. En su lugar puse un potenciómetro que analógicamente hacía la función del sensor, ya que incrementaba o disminuía el voltaje que había hacia la base del primer transistor y que terminaba llegando a la entrada inversora del amplificador operacional. De modo que ajusté el potenciómetro de la entrada no inversora para que, haciendo un pequeño aumento en el voltaje que hay a la entrada de la base del primer transistor, el relevador se activara, simulando que el sensor había detectado un cambio de temperatura. Este amplificador operacional está configurado para actuar como un comparador, por lo que el voltaje que haya en este primer potenciómetro estará imitando al sensor y el voltaje que emite cuando detecta temperatura. Recordemos que este modelo emite 10 milivolts por cada grado Celsius que detecta. Y el segundo sensor sería el voltaje de referencia, que equivaldría a una temperatura. Cuando este sensor, el primer potenciómetro que imita al sensor, se encuentre a una temperatura que esté por debajo de la temperatura de referencia, activará el relevador de la salida estará activado, encendiendo una lámpara que debería estar en contacto con el sensor de temperatura, creando un sistema cerrado, y a su vez la lámpara incandescente subiría la temperatura de este sensor. Por lo que una vez que estas temperaturas se igualaran y se rebasaran, el relevador se apagará dando como consecuencia que este sensor de temperatura comience a bajar su temperatura, por lo que una vez que se encuentre debajo nuevamente de la temperatura de referencia, volverá a encender la lámpara para que éste emita calor. Este es el potenciómetro que actúa como el sensor y que interviene en la salida. Aquí vemos que enciende el LED y ahora se apaga.